Fracasó la posesión de 4 consejeros de participación de reemplazo. La mayoría correísta y social cristiana pretendía reemplazar a los vocales que había destituido, pero que recuperaron sus cargos por la vía judicial. 18 empresas de seguridad habrían manipulado el sistema informático del Servicio de Contratación Pública para beneficiarse con contratos. Una línea telefónica denominada 1-800 extorsión permitirá a los ciudadanos reportar las denominadas vacunas. La policía reporta más de 1000 casos de todo tipo de amenazas. Impactantes imágenes de los daños causados por un temporal en Jeddah, Arabia Saudita. La corriente arrastró con todo. Buenas noches, amigos. Empezamos las noticias y lo hacemos con un capítulo más de esta telenovela del Consejo de Participación y la pugna al interior de la Asamblea. Hoy, la Asamblea no pudo posesionar a quienes iban a reemplazar a los 4 consejeros de Participación Ciudadana que destituyó el pasado viernes. Se excusaron y no acudieron al Parlamento. Uno hasta habría renunciado. Patricio Díaz nos cuenta que la mayoría legislativa espera que haya una nueva convocatoria. Fueron 4 convocados para posesionarse como consejeros de Participación Ciudadana, pero no llegó ninguno. Dejemos constancia y por sentado de manera oficial la no presencia de las y los consejeros a ser posesionados en la presente sesión. ¿Es un desplante para la Asamblea? La mayoría legislativa dice que no. El gobierno está desesperado por lo que ha sucedido en el Consejo de Participación. Entiendo que se ha puesto en contacto con algunos de los suplentes para que el momento en el que actúen a favor. Tanto Mónica Moreira como Karina Ponce son ya consejeras suplentes y podrían asumir la titularidad en el mismo consejo, dicen en la mayoría. Ponce, en un comunicado, señaló: esperaré que se resuelva esta disputa en la instancia judicial que corresponde, lo cual implica que me abstendré de asistir a la convocatoria de la Asamblea. En el caso de Carlos Figueroa, presentó igualmente una excusa, resaltando que por labores profesionales previas no podía acudir. Me doy por notificado y de ser el caso que deba firmar algún documento, les solicitaré una audiencia formal en los próximos días. Jaime Chuchilán también habría remitido una carta, renunciando. Lo cual implica que en un futuro habrá que llamar, luego de que se cumplan las condiciones, al segundo en la lista del CNE. Esto implicaría que Olindo Nastacuaz asuma ese lugar como consejero. Una persona que también fue muy visible en el correísmo. Pero para el oficialismo, Pachacuti y parte de Izquierda Democrática, todo esto no se puede hacer por las medidas cautelares vigentes a favor de los consejeros destituidos. Estos bloques se retiraron de la sesión al tratarse el tema. De acuerdo a la justicia ordinaria y la justicia constitucional, esa sentencia o esa resolución no está en firme. Y al no estar en firme, los 4 consejeros siguen siendo consejeros. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no estuvo en la sesión y será junto a sus aliados de la mayoría quien defina los pasos que seguirá el legislativo en este tema. 2 procesos de selección de autoridades de control avanzan en medio de este conflicto que envuelve la integración del Consejo de Participación. Hasta el momento se muestra poco interés ciudadano en el concurso para Contralor y para Defensor Público. Francisco Garcés con más información. Este viernes termina el plazo para que los ciudadanos se postulen para los cargos de Contralor y Defensor Público. Así concluirá la primera parte de estos concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana, actualmente sumido en una disputa con la Asamblea que enjuició y destituyó a 4 consejeros que luego recuperaron sus puestos por orden judicial. La inestabilidad del Consejo se demuestra también en las cifras de postulaciones. Para la Contraloría hasta el momento solo hay 38 inscritos, mientras que para la Defensoría Pública hay 16. Yo sí creo que ha afectado muchísimo los acontecimientos de las últimas horas. Y eso sí, voy a decirlo muy contundentemente, ha sido por culpa de la Asamblea Nacional, que quiere apoderarse de la designación de las autoridades. Pero entre los consejeros restituidos aún hay optimismo de que a última hora el número de inscritos aumente. Que la Comisión Ciudadana de Selección ya está posesionada. No pueden retrotraer porque eso sería allí sí vulnerar la seguridad jurídica. Que la Asamblea Nacional
se ha encargado de desestabilizar al Consejo de Participación Ciudadana y por ende afectando los procesos de designación de las máximas autoridades del país. Yo entiendo que este procedimiento, por toda la inestabilidad, puede generar dudas en la ciudadanía. Lo que sí le reitero es que no existe absolutamente ni una semilla que pueda afectar la transparencia del proceso y una metida de mano de nadie. Pero entre quienes integran la minoría del Consejo no descartan que se deban hacer nuevos cambios en los concursos. Sabemos que la normativa está adecuada y direccionada para gente alineada a Carondelet. Bueno, nosotros vamos a analizar esto en las próximas horas también en función de los nuevos consejeros que se posesionan. Creo que los procesos tienen que culminarse pronto y en aras de que el proceso se culminen y de manera independiente del poder político y también transparente, tendremos que tomar una decisión. La inestabilidad del organismo se refleja en ambos concursos que, dependiendo de cómo quede la integración final del Consejo, podrían continuar como está previsto o tal vez sufrir nuevos cambios. Pero hay una nueva polémica por la decisión de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han sido censurados y destituidos por la Asamblea, vocales que descalificaron la terna de aspirantes a presidir el Consejo de la Judicatura. Para que lo entiendan mejor, aquí Paul Romero nos tiene las reacciones. Los 4 consejeros, entre otras decisiones, rechazaron la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para que se designe a su delegado y a su vez a quien deberá asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. La razón, por incumplimiento de requisitos de 2 aspirantes. Ante la descalificación de 1 o 2 de los postulantes de la terna, el Consejo de Participación Ciudadana deberá requerir otra terna a la Corte Nacional de Justicia. Le consultamos al presidente de la Corte sobre la decisión del Consejo. Señaló que aún no ha sido notificado y que en las próximas horas emitirá un pronunciamiento oficial. Para el constitucionalista Rafael Oyarte, la resolución de los 4 vocales del Consejo sobre la terna no tiene sustento. Primero, son miembros cesados del Consejo de Participación Ciudadana los que están devolviendo la terna. Y segundo, la facultad de devolver ternas cuando no se está señalando falta de requisitos o cosas por el estilo, pues es indebido. Además, cuestionó la acción de protección que les permitió retomar el cargo, concedida por un juez. Y resulta que ahora tenemos 12, 13 acciones constitucionales sobre lo mismo. La Corte ya tiene que ponerle coto a este tipo de cosas. O sea, una cosa es utilizar la justicia para los temas políticos y otra cosa es dañar el sistema de justicia. Esta polémica recién empieza, un capítulo similar como el que ocurrió en febrero de este año cuando la nueva mayoría asumió el control de este organismo. Y aquí lo último, hace pocos minutos, la Corte de Justicia emitió un comunicado en donde rechazó la descalificación de la terna por parte del Consejo de la Judicatura. Así las cosas. Y no alcanzaron, en otro tema, los votos en el Pleno de la Asamblea para aprobar la destitución de Guadalupe Llori. Se requerían 92 y lograron 81. Llori era acusada de haber utilizado un vehículo de alta gama alquilado a través del cobro de diezmos a su equipo de trabajo, por lo que el Comité de Ética del Legislativo recomendaba su destitución. El tema podría ser reconsiderado en una próxima sesión. En todo el país, que sean atendidos en las mejores. Y un nuevo caso de corrupción envuelve a la contratación de servicios de seguridad en las instituciones estatales. El Servicio de Contratación pidió que la Fiscalía investigue cómo 18 empresas del sector han manipulado el sistema electrónico para beneficiarse de las adjudicaciones. Francisco Garcés recogió la denuncia. Nos informa ahora. María Sara Gijón, directora del Servicio de Contratación Pública, presentó la denuncia en la Fiscalía sobre una posible manipulación del sistema de contratación. La investigación de esta entidad deberá determinar cómo funciona el mecanismo y quiénes son los responsables. Por lo pronto se sospecha de 18 empresas que brindan los servicios de seguridad, que de esta forma ganan la mayoría de contratos. Trampean el sistema y buscan obviamente que algunos proveedores
de alguna manera sean beneficiados contra el derecho a la igualdad de oportunidades. Según la denuncia, las empresas estarían utilizando otro sistema informático que automáticamente hace ofertas en los procesos sin que sus competidores que ofertan manualmente tengan la posibilidad de responder. Realmente es humanamente imposible que en 10 minutos se puedan hacer 600 pujas. Nosotros hemos hecho legalmente todo y nosotros no llegamos ni siquiera a 80 pujas en 10 minutos. ¿Cómo logran las empresas ganadoras introducir 600 pujas para poder ganar? Para los representantes de la mayoría de empresas, esto solo se puede lograr con la aplicación de sistemas especializados y con la complicidad de funcionarios del Sercop. Incluso denunciaron que se contactan con ellos y les piden comisiones a cambio de permitirles ganar en algunas pujas. ¿Cuánto le cobra el 5% o el 10%? De acuerdo al monto, le cobran el 5 o el 10% y usted le tiene que dar una cierta cantidad al momento de iniciar la puja y el momento de la adjudicación de la puja. Esta es la denuncia número 36 presentada por el Sercop en esta administración, pero hasta la fecha ninguna ha pasado de la indagación previa dentro de la Fiscalía. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción, espera fecha y hora de una audiencia para resolver la solicitud de unificación de penas. En caso de aceptarse este beneficio penitenciario, Glass podría salir de la prisión. Paul Romero con el tema. La petición de unificación de penas del ex vicepresidente Jorge Glass será resuelta por una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Quito. Su abogado patrocinador espera la fecha y hora para la audiencia. Una vez que se aplique la pena única, él está pasado en demasía el beneficio penitenciario de prelibertad, ya prácticamente más de 23 meses. En ese sentido, esperamos que la señora jueza, como jueza de garantías penitenciarias, pueda analizar, observar y obviamente darnos paso lo más pronto posible para la audiencia. Este pedido se presentó una vez que el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia anuló una tercera sentencia que pesaba contra Glass a 8 años de cárcel por el delito de peculado en el caso Singue. Si la jueza acepta este beneficio penitenciario, el ex vicepresidente saldrá de la cárcel. Dentro de la defensa técnica vamos a solicitar la aplicación por el principio de concentración, la aplicación del beneficio de prelibertad. Hasta el 14 de diciembre del 2020 prácticamente él debió haber obtenido su beneficio de prelibertad. Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas, la una de 6 años de prisión por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht y la otra a 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La pena mayor le absorbe a la menor. Él se encuentra en pabellón de mínima seguridad y obviamente con la pena única se establece el cumplimiento de las 2/5 partes, que son las 2 partes fundamentales de los requisitos para acceder al beneficio de prelibertad. Jorge Glass está detenido desde 2017. Ha cumplido la pena en la cárcel 4 de Quito y en la cárcel de La Tacunga. En abril de este año salió con prelibertad del centro penitenciario por habeas corpus, pero días después regresó a prisión porque el recurso fue revocado. El gobierno no romperá el diálogo con las organizaciones indígenas, aunque desde la FENOCIN han anunciado ya protestas. Carla Delgado nos cuenta que hasta el momento se han realizado 26.000 condonaciones de deudas como parte de los acuerdos instaurados en las mesas. Durante un conversatorio, el ministro de Gobierno aseguró que hasta el momento ya se ha ejecutado el 45% de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas. Se han llevado a cabo ya 26.000 condonaciones aproximadamente, que suman un monto de 58 millones. También se ha llevado a cabo el programa de reestructuración de deudas y reprogramación de deudas, que tiene ya 7.000 operaciones, aproximadamente 7.227 operaciones, por un monto aproximado de 226 millones de dólares. Explicó que por ahora no se contempla una ampliación de la condonación de deudas con la banca pública, sino la que se habría socializado en los encuentros, es decir, hasta un monto de $3.000. Se acordó que en lo que respecta al monto de hasta $10.000 se aplique lo que dice la ley COVID, por simplificar lo que es particularmente el artículo 196, que establece una facultad, no una imposición,
Y esa facultad tiene que venir dada en función de las capacidades estatales y de los montos que existen disponibles. Respecto a las advertencias de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN con nuevos cierres viales y posibles tomas de entidades públicas, aseguró que aplicarán la ley. Bueno, la ley establece una serie de parámetros como por ejemplo la prohibición de paralización de servicios públicos. Ese es un parámetro concreto. Nosotros no podemos permitir que se paralicen servicios públicos. Vamos a estar atentos también a cómo se vayan desarrollando las cosas, pero el gobierno ha hecho esfuerzos. Lo que no supone, según indicó, que haya un quiebre en los diálogos que se mantiene con este sector desde julio pasado, por lo que hizo un llamado a la racionalidad y no descartó nuevas reuniones con la dirigencia indígena. En los encuentros se alcanzaron 218 acuerdos. Como decíamos, pese al incremento de casos de niños con síntomas gripales, el Ministerio de Educación mantendrá las clases presenciales. Madres de familia aseguran que sus hijos se han contagiado en las aulas y algunos optan por la educación en casa. Fabiola Santana sigue el tema. Los dos hijos de Soledad no van a clases desde el lunes porque están con síntomas gripales. Cree que se enfermaron en el plantel educativo. Mi hijo mayor yo creo que fue porque estuvo en contacto con otros niños que también estuvieron un poco de síntomas. Por ello dice que algunas madres de familia optan por no enviar a sus hijos a clases. Es muy entendible porque no todos tienen las mismas, reaccionan de la misma manera. Y pide flexibilidad a las autoridades de educación, que aseguran las clases se mantendrán de manera presencial. El subsecretario del ramo explicó las razones. El sitio más seguro, y lo demostramos en el COVID, son las escuelas. Entonces, más bien yo decir a los padres, manden a sus hijos. Por supuesto, si ven algún síntoma, no los manden. De lo que nosotros nos ha indicado el Ministerio de Salud es de niños de 2 a 3 años, donde está la parte más fuerte. Nosotros tenemos de 3 años en adelante. Pero sí, dice, se justificarán las inasistencias comprobadas con certificados médicos. Nosotros, por ejemplo, para que ellos no pierdan clases, lo que estamos haciendo, les mandamos guías pedagógicas. Solo se podrían suspender clases parcialmente en caso de vacunación contra la influenza, como ya ha ocurrido. Ante la eliminación de las clases virtuales, otras familias están optando por la educación en casa, que es un modelo que guía a los padres qué y cómo enseñar. Carolina trabaja ya con 100 familias. El COVID fue un pretexto para muchísimos para poder hacer homeschool. Ninguna ha tenido problemas en cuanto a la parte legal y en cuanto a la parte también cognitiva. Mientras tanto, el Ministerio de Salud avanza en la vacunación contra la influenza. El vicepresidente Alfredo Borrero dio positivo para COVID-19. Así se dio a conocer tras su retorno de Qatar, donde cumplió una agenda por disposición del presidente de la República. En un comunicado oficial se anunció que el segundo mandatario permanece con síntomas leves y está aislado cumpliendo la cuarentena. Además se informó que Borrero cumplirá actividades vía telemática. Continuamos, amigos. Desarticulan una banda que operaba en Machala y Santa Rosa. Según la policía, los 10 detenidos pertenecerían a una organización delictiva y entre estos detenidos estaría el cabecilla. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que 5 de los 10 detenidos registran antecedentes penales. 12 allanamientos fueron realizados por la Policía Nacional tras 2 meses de investigaciones en donde se capturó a 10 presuntos delincuentes que operaban en Machala y Santa Rosa en la provincia de El Oro. Entre los aprehendidos están 9 ecuatorianos y un venezolano, que según las indagaciones, esta estructura criminal se dedicaba a la extorsión en centros comerciales, al robo de camiones que transportaban mercancías y porte de armas. Hugo Silva, jefe de la policía de El Oro, indicó que entre los detenidos estaría alias Llantita, quien sería el líder de la organización delincuencial. Estas personas pertenecen al grupo delictivo organizado que son los Lobos. Y esta organización también utilizaba armas de fuego para cometer sus delitos. Entonces, ustedes imagínense la peligrosidad de esta banda. En los domicilios allanados, los agentes encontraron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas con logotipos similares a los de la entidad policial y vehículos en los que se movilizaban para ejecutar los atracos.
El fiscal Javier Tocto indicó que los apresados serán procesados por asociación ilícita. Los mismos que luego de realizar el robo tenían momentáneamente secuestrados a las víctimas o a los conductores de vehículo hasta asegurar ellos el paso de los controles policiales. Según datos de la policía, 5 de los 10 detenidos registran antecedentes penales por sicariato, robo, sacapintas, tenencia de armas y drogas. Datos de la unidad antidelincuencial revelaron que uno de los sujetos tiene 12 procesos judiciales y otro que tiene 10 estaría vinculado a un asesinato de un hombre. Los aprehendidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, mientras los 3 vehículos, los 3 revólveres, municiones y celulares fueron ingresados a las bodegas de la Policía Judicial. La policía ha registrado más de 4.000 casos de extorsión en todo el país, bajo la modalidad que la gente llama vacunas. Por eso el gobierno habilitará el teléfono 1-800 extorsión como un canal de denuncias. Diego Cuenca nos informa que los últimos casos ocurrieron esta madrugada en la ciudad de Guayaquil, donde sujetos balearon locales comerciales. Grupo de comerciantes en el bloque 11 de Bastión Popular amanecieron atemorizados porque 5 de sus locales fueron atacados a tiros durante la madrugada en esa zona del noroeste de Guayaquil. En las puertas quedaron las huellas de las balas. Los vacunadores siempre que vienen a molestar aquí disparando a los que no quieren aportar. Los locales afectados son restaurantes, tiendas, farmacias, que también recibieron panfletos con amenazas. Hubo una balacera y estaban dejando papelitos. ¿Qué decían los papeles? ¿Amenazas? Creo que sí. Igual es ¿extorsiones? Sí. Ellos se suman a las víctimas de extorsión. En lo que va del año, la policía en todo el país ha registrado 4.151 casos en diferentes modalidades. Guayaquil y Quito son las ciudades donde más se comete ese delito y ya superan los 800 casos. Esto con el objetivo de establecer un tipo de intimidación a los dueños de los locales para que cedan a sus exigencias extorsivas que lo están practicando en diferentes sectores de la ciudad. Por el incremento de las extorsiones, el gobierno habilitará un canal de denuncias. En pocos días estaremos ya lanzando el 1-800 de extorsión para que de manera reservada la ciudadanía pueda darnos información. En Guayaquil, una de las zonas que registra mayor presencia de extorsiones bajo la modalidad vacunas es el distrito Pascuales. El día de ayer una persona detenida en delito flagrante, la cual se acercó a un local comercial con la finalidad de intimidar, dejando una bolsa de papel con tacos de dinamita. Los extorsionadores han sido captados por las cámaras de seguridad y ahora los uniformados están en busca de ellos. La madrugada de este jueves se registró un posible atentado con explosivos en contra del municipio de Santo Domingo de los Áchilas. El alcalde de ese cantón, donde rige un estado de excepción, señaló mediante un video que no se dejarán amedrentar ante lo sucedido. Así quedó el ingreso principal al municipio de Santo Domingo. Esta mañana personal de esa institución recogía los escombros tras un presunto atentado ocurrido la madrugada de este jueves. Cámaras de videovigilancia captaron cómo un sujeto encapuchado se acercó al sitio y encendió fuego en el acceso. Ante el hecho, Wilson Erazo, alcalde de esa ciudad, se pronunció en un video que fue difundido en plataformas digitales. Personas desadaptadas cometieron un acto vandálico en las puertas del edificio del gobierno municipal, que es del pueblo de Santo Domingo. Debo recalcar que no nos van a amedrentar. Tras lo ocurrido, se restringió el ingreso al lugar. Asimismo, se reforzó la seguridad en los exteriores. Por ahora, las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar al responsable de este presunto ataque, que ocurre en medio de un estado de excepción que rige en Santo Domingo de los Áchilas desde el pasado 4 de noviembre. Sobre lo ocurrido, la policía aún no emite un pronunciamiento. En este mes, la policía ha logrado capturar a 97 personas en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Los detenidos están vinculados a los atentados terroristas contra gasolineras y unidades policiales en esas 3 provincias.
De este grupo, cerca de 60 sospechosos fueron aprehendidos en Guayas y la mayoría de los casos ya están resueltos, según asegura el ministro del Interior. Diego Cuenca nos describe los hechos. La serie de atentados terroristas ocurridos en la primera semana de noviembre en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas ya tiene culpables, asegura el ministro del Interior. Se trata de miembros de organizaciones narcodelictivas que causaron pánico en la población como represalia a las intervenciones que hace el gobierno en las cárceles del país para reorganizar a los reos. Desde que se inició el estado de excepción, la policía ha detenido a 97 personas vinculadas a los mortales ataques. Prácticamente todos los casos, tanto en los atentados terroristas, es decir, que usaron explosivos, como en los autores materiales e intelectuales de la muerte de nuestros compañeros policías, están resueltos, hasta el punto que algunos de ellos han sido ya llamados a juicio. El combate contra la narcodelincuencia se incrementó en lo que va del año y ha dejado 67 policías muertos, mientras otros 208 uniformados han sido víctimas de intentos de asesinato. Y 788 agentes resultaron heridos en múltiples enfrentamientos a tiros con delincuentes. La que mayor afectación hemos tenido es obviamente en la provincia del Guayas. Ahí aproximadamente está el 60-70% de estos, digamos, líderes de bandas que han sido caídos ahora, ¿no? Pero la percepción de inseguridad persiste. A pesar de los esfuerzos durante el estado de excepción, que incluye controles militares en las calles. De miedo, de terror. Uno no se siente seguro si tú vas a un banco y atrás ya te van a robar, o te subes a un taxi y ya te van a secuestrar. Desde la presidencia ya se preparan reformas legales al Código Penal y otras normas para fortalecer el trabajo de la Fuerza del Orden, que durante ese año ha incautado 170 toneladas de droga en todo el país. Un ciudadano vivió un secuestro express en el norte de Quito. Afortunadamente logró engañar a sus captores y liberarse hasta conseguir ayuda policial. Andrea Marín nos trae su testimonio. A un afectado, a quien llamaremos Jorge, recuerda los largos minutos de terror que vivió cuando al cruzar de su vivienda a un establecimiento comercial fue abordado por un vehículo en el que viajaban 3 hombres que lo obligaron a subir. Me intimidaron con arma de fuego y me subieron en ella. Y de ahí me llevaron a hacer un recorrido, por así decirlo. Estaría con ellos una hora y media tal vez, mirando mis tarjetas de débito, crédito, de mi billetera, solicitando claves y viendo a ver dónde podían estar conmigo para poder hacer los retiros. Mientras esto ocurría, lo intimidaban con amenazas verbales y un arma de fuego, llevándolo en la parte posterior del vehículo. Él optó por ofrecerles más dinero. Ellos saben, todos sabemos que las tarjetas de débito, crédito, estas cosas no arrojan bastante dinero, son saldos limitados. Les dijo a los hombres que vayan a su vivienda para proporcionarles el dinero. Pero que no podía entrar la camioneta al condominio, tenía que parquearse afuera del condominio. Les dije que no podían entrar los 3 tampoco por cuestión de sospecha y de comodidad dentro del condominio, que tenía que entrar una sola persona conmigo y efectivamente así fue. Cuando los hombres acceden, Jorge sale acompañado de uno de ellos y se ve en este video de cámara de seguridad. Y aprovechando que esa persona no estaba tan cerca de mí y que yo podía correr en contravía en dirección opuesta por donde me traían, yo prefería arriesgarme y le huí del sitio. Obviamente pues que tampoco les llevé al condominio donde yo vivía porque era la forma de poderles engañar. En la secuencia se aprecia que el conductor también corre detrás de él para atraparlo y el tercero toma el volante. Jorge logró llegar a una unidad policial para pedir ayuda y ahí lo auxiliaron. Eso repelió a los delincuentes que huyeron. Traumático desde el punto de vista de que no tenemos como la seguridad ni siquiera de andar solos por la calle y menos las personas que somos de bien, que trabajamos, que generamos, que damos empleo. Alerta a los ciudadanos de estar pendientes de cualquier movimiento peligroso y de las autoridades demanda acciones que garanticen seguridad. La policía desarticuló una banda dedicada al robo de combustibles que operaba en Esmeraldas. Les decomisaron cerca de 7,000 galones de combustible que habían sustraído desde un poliducto de Petroecuador en la frontera norte. María Gabriela Carpio nos informa con imágenes del canal Megavisión. Fue un operativo de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos el que permitió la captura de estos 8 sujetos.
Son acusados de robar combustible de un poliducto de Petroecuador, ubicado en el sector de Viche, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Conocemos que sustraían el derivado de hidrocarburos desde Viche para posterior trasladarlo en los vehículos que podemos observar, y como destino final tenían el vecino país de Perú, es decir, se van hasta la frontera sur. Los agentes les decomisaron miles de galones de combustible e instrumentos para adquirir ilegalmente el hidrocarburo. Son 2 vehículos pesados cargados con 3.500 galones de derivados de hidrocarburos cada uno. Vehículos tipo camioneta detenidas también, las cuales cumplían la función de custodia de los vehículos pesados. $18,000 aproximadamente en efectivo, 8 terminales móviles y varios acoples y manguera de presión. Pero este caso no es aislado, pues el contrabando de combustible es uno de los delitos más frecuentes en la frontera norte, por lo que las autoridades refuerzan los controles. Estas personas causan un grave perjuicio al Estado, ya que sacan aproximadamente 10,000, 6,000, 7,000, 8,000 galones varias veces a la semana. En su artículo 264, el Código Integral Penal condena este delito con una sanción de 1 a 3 años de cárcel a la persona que almacene, transporte o distribuya combustibles de forma ilegal. Y en la provincia de Sucumbíos, miembros del ejército descubrieron una piscina artesanal clandestina en la que se almacenaban cerca de 3,000 galones de combustible. Esta infraestructura estaba instalada en medio de la selva, en el sector Vía Aguarico de la parroquia Chuchufindi. También se decomisaron cerca de 200 metros de manguera. Se presume que este combustible iba a ser utilizado para el procesamiento de droga. No se reportaron personas detenidas. La Corte Nacional de Justicia, y ratificamos esta noticia, rechazó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalifique su terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Los magistrados calificaron como un acto arbitrario de los 4 consejeros de mayoría. Paul Romero nos va a informar con precisión. A través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia se pronunció sobre la descalificación de la terna remitida por este organismo para la designación de su representante en el Consejo de la Judicatura y a su vez quién deberá presidirlo. La Corte cuestionó a los 4 consejeros de mayoría que tomaron esta decisión. Resulta evidente que el propósito de este arbitrario e ilegal accionar es mantener en acefalía al órgano administrativo y de gobierno de la función judicial, el cual se encuentra por 9 meses indebidamente integrado, sin ser presidido por una o un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. El comunicado además señala que la conducta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siempre fue de entorpecer y trabar la designación de la o el presidente del Consejo de la Judicatura. Recordemos que esta es la tercera terna que se presenta debido a la serie de actuaciones irregulares de ese organismo. Mientras sigue la polémica, el Consejo de la Judicatura sigue bajo la presidencia de Fausto Murillo. El gobierno hizo un balance de los avances de las mesas de mujeres. Esto, ya que esta semana se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí señalaron que en marzo empezaría a funcionar el Ministerio de la Mujer, como lo había ofrecido el presidente Guillermo Lasso. Carla Delgado estuvo en el conversatorio y nos informa. Fue en octubre cuando se instauró la primera mesa de mujeres con presencia del presidente Guillermo Lasso. Encuentros que ocurrieron después del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Allí se ofreció, por ejemplo, incrementar los presupuestos para las casas de acogida y centros de atención a mujeres que han sufrido algún tipo de vulneración. Hoy, la viceministra de Gobierno explicó los avances. La potenciación de los centros violetas como espacios de prevención. En diciembre de 2022, como les dije, se van a inaugurar algunos centros en Esmeraldas y en Lago Agrio. Señaló que se ha capacitado a funcionarios en temas de prevención y detalló lo que será la ejecución del Registro Único de Víctimas de Violencia, que además ya no estará a cargo del Ministerio del Interior, sino de la Secretaría de Derechos Humanos. Se trata de poder interconectar datos entre policía, por supuesto, alertas que se den en instituciones, Consejo de la Judicatura, Derechos Humanos, y que toda esta información sirvan para generar una ficha única de atención inmediata para las mujeres. Además, señalaron que se ofrecerá atención integral a 1.400 mujeres que han sido víctimas de violencia. Sin embargo, no precisaron cuál será el presupuesto para ejecutar estos proyectos, lo que inquieta a Consuelo Bowen, gestora de CEPAM. Si revisamos la proforma presupuestaria para el 2023, vemos que hay una reducción del 10%
del presupuesto asignado a lo que tiene que ver con políticas de igualdad. No solo esto les preocupa, sino la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Estos inversiones tienen que ser considerados dentro de gastos corrientes, no proyectos. Es decir, que ya sea parte de la estructura del Estado para que tengan el presupuesto permanente. El ministro de Gobierno informó además que la creación del Ministerio de la Mujer estaría encaminado y podría empezar a funcionar en marzo. Locales comerciales se alistan para las ventas por el Viernes Negro y el Cyber Monday. Directivos de la Cámara de Comercio esperan un crecimiento de hasta un 20% en las ventas. La fiebre mundialista intensifica las compras de los usuarios, como nos cuenta Bessie Granja. Televisores y ropa deportiva marcan la tendencia de los compradores a vísperas del Viernes Negro. En centros comerciales de Guayaquil, como el Mall del Sol, algunos locales arrancaron con las ventas por esta fecha, que este año coincide con el Mundial de Qatar. Mañana también es el Black Friday, que también coincide con un partido importante para la selección ecuatoriana, así es que todos estos elementos han sido tomados en consideración por los comercios. De ahí que es común encontrar a clientes interesados en adquirir productos relacionados a nuestra tricolor. Yo compré las 3 camisetas para mis hijos, porque mañana tienen que ir a la escuelita, pero no porque la escuela me lo haya exigido, sino porque quiero que vayan con la camiseta, emocionados y todo. Compré para el pequeño y para las 2 más grandecitas. Directivos de la Cámara de Comercio detallan cuál es la proyección en ventas que se generan en estos días. Este año esperamos alrededor de 560 millones de dólares en ventas como consecuencia positiva del Black Friday. En el Centro Comercial San Marino, la jornada de compras por el Viernes Negro será extendida. Nosotros empezamos desde el día de hoy, jueves, nuestras promociones internamente con las tiendas y se va a extender hasta el domingo, 27 de noviembre. Desde muy temprano también clientes hicieron filas en supermercados como El Coral, que desde hoy arrancaron con sus promociones por el Viernes Negro. Asimismo, en la Cámara de Comercio se dio a conocer que desde las 0 horas de este lunes se cumplirá la jornada de comercio electrónico de Cyber Monday, que este año reúne a 30 marcas. El comercio electrónico en el país genera ingresos anuales que ascienden a 4.000 millones de dólares. Bien por la reactivación económica, ¿no? Y Lucho Muecay vuelve a las tablas con uno de sus personajes más representativos. La obra de teatro El Último Suspiro busca que el público se entretenga y reflexione acerca de la situación en nuestro país. Conozcamos más de esta puesta en escena. Los zapatos, el reloj despertador. Las risas vuelven al teatro, pese a los reportes de inseguridad en las calles del país. Lucho Muecay personifica a Don Manuco. Envuelve describiendo con un toque de humor la realidad nacional. Mira que tú también estás en el mismo piso. La obra transcurre en la sala La Bota, en el Malecón del Salado, en el norte de Guayaquil, con funciones jueves, viernes y sábado. Este es un monólogo nuevo de estreno, escrito por muchas manos, que es un reflejo de lo que está sucediendo en el país, de aquello que nos tiene después de la pandemia bastante atormentados, que es la delincuencia, la inseguridad, el miedo que tenemos. Ya inclusive nosotros en el teatro nos arriesgamos a pesar del miedo que la gente, ¿no?, con los toques de queda, con la inseguridad. Pero hay que insistir, hay que resistir, y el teatro pienso que nos puede hacer vivir otro tipo de realidad. Narcisa Cedeño acudió a una de las funciones y recomienda la obra porque causa una mezcla de emociones. Nos hace reír, pero también nos hace reflexionar sobre algunas cosas. Y finalmente también habla sobre la situación nuestra, lo que estamos pasando. Me da gusto ver que él hace cultura en nuestra ciudad. Él se mantiene vigente. Yo sé que esta obra tiene tiempo atrás y sin embargo él la va actualizando. La entrada tiene un valor de $20 y se puede comprar directamente en la boletería del lugar. Quemaban las llantas.